10 de la mañana, 51 minutos en todo el país y ya lo tenemos del otro lado al profe hoy un poco más temprano para charlar de historia, de efemérides y repasar, por supuesto, los distintos acontecimientos que hacen, en este caso, a la Argentina y la Argentina estatal, la que no tiene que ver con los gobiernos, sino con los logros de Estado. Dos acontecimientos hoy importantes en ese sentido. Buen día, profe, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Un saludo a la audiencia. Sí, como decís vos, tiene que ver con las cuestiones propiamente dichas, que también a veces las instituciones las hacen las personas. Vos fíjate que siempre estamos criticando mucho a Estados Unidos, sin embargo, hay muchos americanos a los cuales debemos, por cuestiones muy, muy venales de la patria. Fíjate que hoy, el 6 de noviembre de 1820, en un periodo donde, mientras se desintegraba el país por un lado, porque entramos a estar en un estado de atomización política casi indefinida en ese momento, cualquiera que lo vería se diría que iba a ser un montón de repúblicas, que vamos a terminar como por ahí Centroamérica, ¿no? Sí. Sin embargo, en ese mismo periodo, en 1820, en un acto solemne de reclamo y conmemoración, ¿viste? Y legitimación, izaba la bandera celeste y blanca reclamando formalmente los territorios por parte del territorio de lo que hoy es Argentina, y advirtió a todos los barcos foqueros y pesqueros de ballenas que hacían actividades, consideró que a partir de ese momento todo lo que hacían ellos iba a ser considerado como una actividad ilegal, y de hecho estamos hablando de David Jewett, ¿viste? Daniel Jewett para nosotros, ¿no? Que fue un marino y un corsario norteamericano que se nacionalizó argentino, también se nacionalizó brasilero, ¿no? Y que tuvo una de las cuestiones muy importantes que tanta falta nos haría ahora. Bien nos vendría un yanqui que quisiera controlar las depredaciones que hacen los chinos en el mar argentino, Gerardo. Él era un sujeto que había nacido en Connecticut, ¿no? En North Paris, en Nueva Londres, y hoy creo que se llama Montbeach ese lugar. Y fue uno de los que nació en 1772, participó activamente en la nave Trumbull en actos de operaciones marítimas, y trabajó y también peleó contra el Gran Bretaña, volvió a tener un rol de... Ellos le llaman, los ingleses le llamaban como bucanero, ¿no? Porque se había establecido en unos lugares. En honor, la verdad es que sí que Daniel Jewett tenía una particularidad, tenía una cierta, ya conocía el inglés, ¿viste? Lo conocía en toda su magnitud, como siempre decimos acá. Esos sujetos pueden ser muy agradables, muy amables, pero son piratas, ¿viste? Ajá. Y en eso le habían dado la fragata a él, después de, digamos, con el tiempo, cuando llega a América del Sur, se le ofrece los servicios, se los toma pues hacía falta en nuestro estado independiente de las Provincias Unidas de Río de la Plata, y se le da llega a tener el grado de coronel, ¿viste? Y al comando de la fragata Heroína en 1820, con Laureano de Anzoátegui, esta calle que por ahí no sabés por qué se llama así ahí en Parque Chas, bueno, ahora sabés por qué se llama Anzoátegui, y al mando de tropas embarcadas que logró organizar, sufrió un motín en su momento, pero eso te mostraba cómo tenía la capacidad para manejar. Esa época que era muy común, porque por ejemplo la tripulación por ahí se formaba, y tomó un acto de gendarmería atacando barcos norteamericanos, digamos ingleses, norteamericanos, y no me acuerdo qué nacionalidad más. Lo que se le critica que, bueno, a él se le dio el barco La Heroica un presupuesto limitado, donde él decía, con esto ustedes qué pretenden que yo... Dice, bueno, resuelva como pueda, y bueno, lo resolvió lamentablemente, al mejor estilo. Se acordó que era anglosajón, y como buen anglosajón, asaltó un barco portugués y se hizo con los fondos que le faltaban, pero eso le permitió instalarse en las Malvinas, en Puerto Soledad, que está al oeste de Puerto Argentino, y que lamentablemente con las relaciones que tenemos con Gran Bretaña estamos perdiendo tesoros arqueológicos inapreciables para la historia argentina. No van a ser los ingleses los que van a tratar de preservar ese testimonio, ¿no? Pero claro, bueno, lamentablemente es una de las cosas que nos pasa. Eso le debemos. Este hombre después terminó, bueno, después de haber abordado ilegalmente, porque éramos aliados, la Carlota, que era una embarcación de bandera portuguesa, se instaló ahí con 200, llegó a tener tripulación enferma y así todo, llegó a tener con 80, de los 200 con 80 efectivos nada más, logró imponerse y enarbolar por primera vez 1820.
Cuando nosotros nos desarmamos, donde perdíamos el poder central de Argentina, él establecía y ratificaba los derechos de en Puerto Soledad de las Malvinas eran argentinas. Sí. Después, bueno... por lo que entiendo, profe, es un ejercicio de soberanía, ¿no? Digo, es un ser humano, ni siquiera de origen nacional argentino, pero sí nacionalizado, que está ejerciendo la soberanía del territorio y activándola, algo que hasta entonces nadie había hecho desde, 1816. Él es el primero que va e iza la bandera ahí 4 años después de la independencia. Sí, ojo, bueno, en eso hay que rescatar lo que nos enseñó Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, cuando explica en 100 años de soledad, que dice, uno es de donde decide morir, no donde nace muchas veces, porque nosotros en nuestro panteón patriótico tenemos gente de muchos lugares, hablamos de Miller, hablamos de muchos de los que, hablamos de Dominguito, que murió en Tucurupaití. Dominguito nació en Chile, ¿viste? Y sin embargo dio la vida por nosotros. Son cosas que uno que tiene que rescatar y valorar. Y bueno, este es uno de los tantos próceres que, repito, agarró 50 navíos foqueros y cazadores de ballenas, que ya de por sí tenía cierta conciencia ecológica, extrañamente, una cosa que no se la entendían en ese momento. El preservar recursos naturales no era algo que en ese momento tuviera algún valor, no se le veía el sentido. Sin embargo, en este aspecto, y llegó a enfrentarse, digamos, cuando tuvo que abordar 50 efectivos que estaban... La gente esta que hacía los foqueros y los cazadores de ballenas eran gente muy peligrosa, Gerardo. Eran tipos que no se separaba mucho la función, no era marina mercante y marina de guerra. Eran las dos cosas al mismo tiempo, ¿viste? Claro, ahora, profe, él entonces se roba una nave portuguesa y con esa nave él le da la nave La Heroica. En el camino aborda la nave La Carlota y hace un abordaje y se queda con esos bienes. Y con esas dos se va a Malvinas. Sí, claro, y con eso completó el presupuesto que le faltaba, ¿no? Porque le habían mandado muy pocos recursos para custodiar el mar. Sin embargo, cumplió con su digamos, él realizó meritorias campañas, tuvo una participación increíble y tenía una habilidad como hombre de mar que tanta falta hacía. Prestó servicios también a Brasil en su momento, así como atacó a la Carlota después. No solamente murió en Río de Janeiro el 26 de julio de 1842, sino que le prestó servicio a la Marina brasileña en su momento. Tuvo su vida, era un sujeto que se podía hacer una película con él. Sí. Después se quejaban porque tuvo romances muy escandalosos con la hermana de los Carrera, ¿viste? La que realmente ejercía el poder en Chile, que era Javierita. Bueno, sí, con Javiera Carrera llegó a tener un romance que lo detuvo un poco ahí en los puertos chilenos. Wow, entonces me estás nombrando Argentina primero, después Brasil, en el medio un romance en Chile con una figura prominente de la alta política. Nada más con romance, Gerardo, nada más con romance, ¿viste? Ajá. Ah, bueno, pero los detalles son muy interesantes, es para película, especialmente por esta desventaja, 50 navíos foqueros custodiando, sino apropiándose de nuestros recursos. Explotando indiscriminadamente, de una forma... ¿Viste cómo hoy se talan los bosques en el Brasil? Bueno, en esa época, para que te des una idea, estas factorías que se instalaban eran totalmente como la langosta. Mira, para que te des un ejemplo, si agarrás libros de Piñeiro, en 1900 teníamos todo lo que es lobería lleno de lobos. En un verano se exterminó todo. Eso en Comodoro, ¿no? El libro de... Acá al sur de Comodoro, ahí donde vamos a pescar, bueno, hay fotos testimoniales de la época y hasta algunos alumnos de acá del Colegio Radatili llegaron a entrevistar a algunos cazadores de lobos. Y ellos mismos te explicaban, dice, sí, esa playa estaba cubierta de lobos. Dice, y bueno, quedaron los pilares de las factorías. Bueno, estas factorías que estaban instaladas, ya por lo visto, en la cantidad que eran, estaban instaladas ya como un completamente extendido. Bueno, este valiente americano fue el que se impuso, argentino por adopción, ¿no? Sí, y digamos, y del país que le quiera pagar por lo que estás contando. No, lo que pasa es que la patente de corsario tenía una cosa muy hipócrita. Decía, usted va a pelear bajo la bandera nuestra, pero no le daban el presupuesto y los recursos que necesitaban, porque decía, esto es lo que tenemos, ¿viste? Claro. Y mandarte a pelear contra la indiada y con cuchillo de madera es bastante limitado, Gerardo.
En cambio, este sujeto no tenía problemas, ¿viste? Lo que sí hay que decir una cosa, a él lo movía un fuerte sentimiento antibritánico, porque los conocía, Gerardo, había peleado contra ellos, ¿viste? Había peleado contra ellos en en el proceso de independencia de Estados Unidos. Sí. Ojo que él a los cazadores, eran cazadores británicos y estadounidenses también, las naves eran naves americanas. De hecho, nosotros las Malvinas las perdemos también porque Bernet echa un barco estadounidense que en Brasil le llena la cabeza a una fragata inglesa, que le dice, mira, ya están regalados, vayan y ocupen, en 1833. En 1820, este señor, con los recursos limitados que tenía, pero que sabía seleccionar muy bien el personal que precisaba, no eran sociólogos, por supuesto, ¿no? Los elegía por el ancho de la espalda de la vida palpable, y logró a unos 50 cazadores, digamos, había británico y estadounidense, y logró poner las cosas en orden, y él mostró la autorización que tenía Buenos Aires. Y después se criticó porque decían que se excedió, viste, en el procedimiento. Estas estupideces que hay a veces en la letra de la ley, ¿no? Claro, sí, que tendría que haber actuado de otra forma para el reclamo de soberanía. Ya me causa gracia, porque ¿cómo pretenden que con 80 efectivos o 200, y no, porque no podía contar con los 200, estaban enfermos de escorbuto la mayoría? ¿Cómo pretendés con 80 efectivos controlar esta cantidad de foqueros y balleneros, viste? Sí, un número muy alto, pero... Bueno, Gran Bretaña había ejercido. Lo que pasa es que Gran Bretaña también sabía que estábamos nosotros completamente debilitados, descentralizados en el poder del Estado argentino, que no existía Argentina, y entonces, bueno, eso lo llevó a que después, bueno, se puso a las órdenes de Brasil, que estaba más organizado que nosotros, y terminó su día en Río de Janeiro. Lo de Chile fue una cuestión de la vida privada de él, que en esta etapa no se separaba mucho, ¿no? Porque la fragata heroica estaba amarrada ahí justo en puerto chileno, ¿viste? Bueno, profe, lindos los detalles de esta historia, de este marino. David Jewett, un sujeto al que, Daniel Jewett, nosotros lo llamamos así como Miller lo llamamos Guillermo Miller. David Jewett es uno de los próceres norteamericanos al cual le debemos la legitimación que podemos pedir sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Sí, no es poco, y me queda preguntarte dos detalles. Por un lado, cuando hablas de restos arqueológicos que se perdieron, ¿te referís a la bandera que él hizo ahí en la isla Soledad? No, había una en Puerto Soledad, que estaba al oeste de lo que es hoy Puerto Argentino, Puerto Stanley para los gringos. Había un asentamiento argentino que tenía todas las instalaciones. La arqueología estudia todos los elementos materiales y culturales que encontraron lugar para describir un asentamiento cultural en el lugar. Bueno, para notar la presencia argentina, una excavación arqueológica te daría datos significativos para sostener el fundamento de soberanía, Gerardo. Claro, más que nada para mostrar esa soberanía nuestra. Y digo, profe, claro, cuando él echa a estos foqueros desgraciados, él logra instalarse ahí y tienen... Él primero se instala ahí, se instala en Puerto Soledad y ahí enarbola la bandera. No lo hace donde hoy está Puerto Argentino. Está al oeste de este lugar. Y después, desde ahí, como base de operaciones, empieza a controlar a los foqueros y balleneros. Y bueno, uno por uno los va sometiendo, ¿viste? Claro, es verdad que pero no fue muy didáctico en sus explicaciones, ¿no? Pero esta gente no entendía de otra manera. No, sí, por la fuerza más que por la razón, claramente. Ahora... Sí, como el escudo chileno, por la razón a la fuerza. Y bueno, pero él logra que después de eso Argentina tenga pleno dominio de ese territorio hasta lo de 1833, acá las Islas Malvinas van a ser argentinas, señor. Son 13 años en continuado que, pese a los desastres nacionales o la ausencia de país, si querés, porque estábamos en cualquiera, ahí tenías una soberanía que se ejercía, tenías un gobernador. Claro, Gran Bretaña cuando se entera de esto en Río de Janeiro dice, pero si este país se están matando entre ellos, se están librando batallas, se están dando golpes de Estado, se están cometiendo atentados contra autoridades, ¿y a quién representa este americano? Que encima lo conocemos. ¿Viste? Claro, y ahí es donde viene el tema de la provincia de Buenos Aires y que la isla dependía, ¿no?, de la provincia. Exactamente, cuando Rosas en 1829 asume como gobernador de las Provincias Unidas del
como a la provincia de Buenos Aires puntualmente, pero que tienen la representación exterior, la representación exterior de Argentina la tiene Rosas, manda al gobernador. O sea, las Malvinas fueron ocupadas por los argentinos. Y claro. Este es el primer antecedente. Puerto Soledad, Puerto San Luis, son un montón de lugares que hay asentamientos arqueológicos, yacimientos arqueológicos para fundamentar lo que decimos, porque los ingleses te van a decir que no es verdad, pero ahí tenés los fundamentos y tenés las muestras, que es algo que arqueológicamente se está perdiendo. ¿Viste? Sí. Porque no era un asentamiento de la cultura paleolítica, no vas a encontrar puntas de flecha para explicar. Vas a encontrar elementos que se van a perder y degradar con el tiempo por una cuestión biológica. Y, profe, después sobre esta figura, este marino que estamos nombrando, te quería consultar si él peleó en alguna de nuestras guerras, digo, con Brasil, porque está ahí cerca de la fecha, o si habrá tenido... No, se dedicó al trabajo de gendarmería, que no era poco. Ah, bien, patrullaje. Tenía bastante... Bueno, ¿por qué Estados Unidos se molestaba? Porque este americano le resultaba como un forúnculo, ¿viste? Por no decir otra palabra, ¿viste? Era un sujeto que andaba dando vueltas con una nave y encima era peligroso, ¿viste? Claro, pero lo que bueno... pasa que, bueno, cuando después el patrón que lo mandó a él desapareció. A él digamos, lo toma, Álvarez toma, y cuando ya desaparece la figura de él, aparece, no tiene, pierde, desaparece la institución que a él lo gobernaba. Claro, y su padrino político también, que era Álvarez Thomas. Exactamente, bueno, todos los funcionarios, porque después los funcionarios lo sostuvieron, lo mantuvieron, porque no había gente para que hicieran este trabajo, Gerardo. Entonces, sí. Este corsario, digamos, se fue es más, cuando lo quisieron acusar de pirata es por estos hechos y procedimientos. Primero por la Carlota, que la abordó. Bueno, hay una fuente, alguna autoridad, los brasileños dicen que él la abordó como un pirata. La fuente histórica argentina dice que no, que él hizo un procedimiento y que se negó a responder desconoció la autoridad de... ¿Viste? Ajá, pero bueno, me queda claro que esta acción que él hace es una acción de patrullaje de los mares, no es necesariamente un hombre de la guerra en el mar. Sí, no, libró combates en el mar, pero no participó en las luchas internas nuestras. Claro, pero digo, no, digamos, lo necesitaban haciendo de 1820 el trabajo que tenía ahí en el mar. Pero digo, de hecho, el ejemplo más claro de que no fue pirata es que si se queja de la Carlota, ¿cómo es que terminó en Río de Janeiro? Claro, es cierto. A los 70 años de edad en esa época, Gerardo, 1842, a los 70 años murió. Sí, pero digo, lo que te estaba tratando de pensar y para que me ayudes es ¿cuál es la diferencia entre un tipo como Almirante Brown o Tomás Espora y este personaje? En algún punto que no era quizás una actividad de guerra, sino más de patrullaje, pero o no hay una diferencia ahí en términos formales, o era lo mismo. Sí, no formó parte, Brown tomó parte en las guerras abiertas convencionales, él tomó parte de los controles de gendarmería en la zona. Claro, sí, funciones distintas, pero igual de profesional en la tarea, igualmente capacitado para el combate. Y con el mismo riesgo. Sí, exacto, profe. Y aparte, Gerardo, estamos hablando de 1820 en las Islas Malvinas, da ahora las Malvinas. No, y aparte, imagínate que te des una herida, ¿a dónde vas? Te curen? No, en esa época te morías. Un arma blanca que te cortaba, morías a los pocos días. Sí, tal cual. El famoso tétano. Recién nombré uno de nuestros héroes en la guerra del Paraguay. Dominguito murió de una herida, no le atravesaron el corazón en el combate. Así que... Sí, murió de sangrado, sí. Ni más ni menos. Exactamente, así que bueno. Bueno, profe... Estos son uno de los próceres que tenemos, los cuales yo lo quiero reivindicar porque acá en la radio todos los días Malvinas, yo no los abrí. Exacto, profe, y una fecha importante esta porque es la primera de ejercicio activo de la soberanía argentina en territorio ya no española y tampoco más tarde en la instancia de reclamos por la ocupación inglesa y por eso es tan importante este evento y se utiliza tanto en derecho internacional para explicar por qué ese territorio es nuestro, ¿no? Y no de los ingleses. Si uno tiene que tomar en cuenta, ¿cuándo tuvimos los primeros enfrentamientos entre Argentina y Gran Bretaña? En 1820, por ejemplo. Sí. Ahí ya tuvimos primer enfrentamiento.
Ahí ya tenés un episodio. Lo que pasa es que los ingleses te dicen, no es Argentina, es un pirata el que nos hizo esto. Mentira, los piratas son ustedes, desgraciados. Sí. Profe, te propongo una pausa y charlamos de otro tema, ¿te parece? Sí, cómo no. Nos detenemos momentáneamente y regresamos con más. 11 de la mañana, 11 minutos en todo el país. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos el Gira Noticias, tenemos ya 26 minutos transcurridos en la hora 11, estamos charlando con el profe, con Raúl de Historia, recién nos referimos al primer izamiento de la bandera argentina en territorio malvinense, la historia de este marino, de este corsario que al servicio de nuestra bandera en el patrullaje de los mares hizo ejercicio de la soberanía y toda la serie de detalles al respecto. Tenemos la cuestión de Francisco Pascasio Moreno, el famoso perito, creo que entregándole tierras, ¿no?, a la Argentina para la construcción. Sí, exactamente. Hoy Francisco Pascasio Moreno en 1903, el 6 de noviembre de 1903, él hace una donación de un parque nacional, del cual veníamos pareciendo una idea. Los hijos de Francisco Pascasio Moreno lo detestaron toda la vida, los nietos lo detestaron. Ya con el tiempo, las nietas, que son ya cuando fueron personas más grandes, comenzaron a entenderlo, porque lo primero que dijeron, dice, este tipo no nos dejó nada. Porque, digamos, ¿por qué? Porque en agradecimiento a los 42.000 kilómetros cuadrados, a toda la Patagonia que logramos gracias a los conocimientos de él, es que Argentina pudo tener la Patagonia, que no era nuestra, pero tampoco chilena. Es más, digamos, y es un tipo que nació de buena posición, él nació en 1852, en la época que caía Rosas, y murió, digamos, en 1919, ya a los 67 años, pero es un tipo que le dedicó al conocimiento y a la transmisión de conocimiento, porque no solamente fue un geólogo formado a sí mismo, sino que fue un tipo que le debemos mucho a las ciencias exactas, a la formación del museo en La Plata. Para que te des una idea, cuando se hizo el Museo de La Plata, fue el equivalente al museo que se hacía ¿viste el que hay en Washington? ¿Cómo se llaman ellos? Misión científica, que es en inglés. Bueno, que en Estados Unidos lo hizo un tipo que nunca había estado en Estados Unidos, pero dejó todo su dinero para que se haga ese tipo de museo, que no sea un anticuario, sino un espacio de enseñanza. Bueno, inicialmente los dos tenemos el mismo equivalente, porque Perito Moreno había tenido eso. ¿Por qué se le dice Perito? Porque en su formación, no ecléctica, sino académica también, logró tener, digamos, dentro de la antropología, dentro de la geología, un acabado de conocimiento, pero en la zona. Y era un tipo que le interesaba mucho transmitir el conocimiento, ¿viste? Sí. Perito Moreno nació de familia rica, hijo de un sujeto, de un sujeto de Francisco Pascasio Moreno, nació, para tener una idea, en el Bajo, ahí en Paseo Colón y Venezuela, o sea que estaba dentro de lo que eran las familias patricias acomodadas de Buenos Aires. El padre de él, digamos, la madre era hija de un oficial inglés, de los tantos que se tomaron prisioneros en la segunda invasión y que al final se terminaron quedando con nosotros, y Francisco Facundo, que era otro sujeto acomodado. Sus tres hermanos ya de chico nomás mostraba interés por el conocimiento científico. Ya desde chico había comenzado a formar él mismo su sistema de... Pero no estos anticuarios, sino para transmitir conocimiento. Él fue el primero de que creó la idea de los parques nacionales. ¿Para qué? Él lo hacía con esta intención, como estuvo siempre en la discusión limítrofe. Es más, cuando lo convocan por primera vez, él no acepta el cargo porque dice, no estoy a la altura del antropólogo que tiene Chile, que era Barrientos, que tenía mucho, o Barreales, quiero decir, que tiene mucho conocimiento. La segunda convocatoria le dijeron, bueno, lo necesitamos usted porque no tenemos a nadie, y es ahí donde se empieza a discutir el tema de los límites con Chile, cuando se había incorporado, y Holdridge tiene mucho que ver con eso, y de lo que hizo Perito Moreno para que nosotros podamos recuperar, digamos, podamos tener los territorios que nos corresponden, porque en el fallo de Eduardo VII de Inglaterra lo tuvimos en función de los logros de Perito Moreno. Para que tengan una idea, Holdridge cuando llega acá comienza a ir a los lugares, y bueno, vamos a conocer esos lugares que ustedes dicen. No se quedó con estudiar la geografía en el plano,
sino que ir personalmente. Y él había recorrido todo. Él hace un viaje a caballo desde Mendoza hasta lo que es el lago Viedma, Gerardo. Sí, es una locura. Ahora entonces me queda claro que el título de perito no es el nombre de un título universitario, sino la actividad de ir y conocer personalmente. Digo, la categoría la usaban los científicos de la época para referirse al que era experto en conocer un territorio, ¿no? Claro, sí, porque no existía académicamente la carrera de arqueología, de geología, no estaba todavía completamente desarrollado a fines del siglo XIX este tipo de conocimiento. Él tuvo un gran maestro, viste, Laleman fue un sujeto que lo ayudó muchísimo. Él tuvo una formación muy temprana por gente muy perita, muy experta en los conocimientos. Y fue un sujeto que fue el único que conoció los lugares. Por ejemplo, cuando se hablaba de que las alturas tenían que ser límite, Chile decía, bueno, que se limite el territorio donde las alturas, desde las alturas, los ríos que van hacia el Pacífico pertenecen a Chile y los ríos que van hacia el Atlántico pertenecen a Argentina. Él discutió eso por su conocimiento geológico y a Holdren le mostró, dice, no se puede hacer este criterio porque ese tipo de desarrollo original del río, a veces por cuestiones de los sedimentos que se provocan o que genera el ser humano, hace que se cambie el curso. Lo hace con un río, el río Fénix. El río Fénix se la agarra, dice, y para demostrarle que tengo razón, mandó unas cuadrillas a que sacaran las piedras y las maderas que habían en ese río y vuelva el curso hacia el Atlántico, que es el que alimenta al río Deseado, Gerardo. Entonces, cuando el inglés ve eso, después hace otro tipo de cosas que no vamos a negar su argentinada. Es un sujeto que se acerca a lo que es Trevelin y ese lugar, y había instalado gente que era de la colonia galesa, y Holdren pregunta, lo que hace Holdren cuando llega al lugar se pregunta, bueno, a los habitantes, ¿usted qué se sienten, chileno o argentino? Por supuesto, claro. En la elección que se hace, que nosotros todos los años festejamos, y con justa razón que ellos deciden ser argentinos. Lo mismo pasa en una parte él trae gente de Punta Arenas, o sea, algo parecido a Kolokowski, el apellido, una cosa muy parecida, sí. Que son gente de Punta Arenas que se quedan, cuando viene Holdren a preguntarle, dicen, no, nosotros somos de Argentina, y ese lugar quedó como Argentina, ¿viste? Claro, ¿te referís a lo que hoy es Lago Argentino? No, Lago Argentino es el nombre que es una de las tantas expediciones que él hace, que se la encarga el gobierno de Buenos Aires, que lo remonta todo el río Santa Cruz hasta conocer ese ventisquero, que hay que entender una cosa, en 1880 la Patagonia no se la conocía, y los únicos que la conocían eran los indios, y ya en 1879 tenían serios problemas para tratar con ellos. De hecho, Perito Moreno fue tomado secuestrado por no las tribus de Saigüey, que otras tribus, y porque sabían de lo que los blancos estaban organizando una expedición, que es lo que iba a hacer Roca, ¿viste? En 1879. Ahí lo toman prisionero, él se escapa con colaboración de Saigüeque y termina parando en lo que es Neuquén hoy en día, y ahí logra viajar a Buenos Aires y explicar lo que estaba pasando. Pero porque los indios, él le interesaba mucho ver cuáles eran los pasos hacia el Pacífico, ¿viste? Y de hecho y tenía mucha conexión con Chile y tenía mucho trato con Chile. Y es más, de los parques nacionales, cuando le dan lo que es hoy, le habían dicho que elija una cantidad impresionante de 25 leguas, para que te des una idea, y él dice en el lugar que quiera, por todos los servicios que nos prestó, y él elige el lago Nahuel Huapi, el parque, y pide que lo conviertan en parque nacional. Y al que le hacen la misma compensación en Chile, lo llama, le dice, ¿por qué no hace usted lo mismo? ¿Por qué hacía los parques nacionales? Para que la gente vaya y aprenda in situ, no en los libros, lo que es la naturaleza, ¿viste? Sí, él tenía la idea que los museos tenían que ser espacios didácticos para aprendizaje de la gente, ¿viste? Sí, y públicos y gratuitos, me imagino también, desde esa lógica. Sí, no, digo, hay cosas que muchos nos decís, bueno, el cacique Nacayal en el Museo de la Plata, pero hay que entender que en esa época toda la sociedad blanca y civilizada de la Argentina y de toda Sudamérica tenían un pensamiento del indio como sujeto refractario de la civilización. Yo se lo expliqué muchas veces, no me voy a cansar de repetirlo. También fue un tipo que la educación, él trabajó en el Ministerio de Educación porque fue un tipo que cuando logró establecerse en la casa de sus padres, que va a estar en unos campos que tenían lo que es hoy Parque Patricios,
comenzó a ver que habían dos barrios ahí, uno que era La Quema, que le decían, y empezó a ver que se le metían en el patio a robar fruta, y entonces agarró y dijo, bueno, si quieren comer fruta, porque vio que había, que era gente muy pobre, viste, en esos dos barrios. Entonces dice, bueno, que vaya ese Ciro, y ahí notó que había chicos con desnutrición. Entonces, ¿qué hizo? Creó lo que se llamó las escuelas de la patria, que eran, y él tenía bueno, pues tenía una frase de estas que son bien didácticas, dice, bueno, podés enseñar pan en la panza vacía del que no ha comido, dice, no le puedes enseñar la palabra pan. Entonces, creó, no solamente institucionalizó los movimientos CAO en Argentina, sino que también creó las escuelas de la patria, donde eran comedores escolares, donde se le enseñaban a los chicos más pobres. Y en función de eso fue que también participó activamente en lo que va a ser el sistema educativo en la Argentina, ¿viste? Sí, veo una formación académica precisa, después el recorrido del territorio y un tipo que evidentemente amaba todo esto y fundamentalmente hoy se reconocería como científico, me imagino, y como investigador. No, era científico con todas las letras, con conocimientos acabados de lo que era la geología, la paleontología, la geografía, un explorador sacrificado que arrastró a su familia. La esposa de él muere en Santiago de Chile, en uno de los tantos viajes que él hace, ¿viste? Claro. De sus 6 hijos hay 2 que mueren también, ¿viste? ¿En los viajes? Sí, digamos, la mujer murió de creo que tifoidea se agarró y murió en Santiago de Chile. ¿Qué respeto se le tenía? Que los chilenos lo trataron con mucho cuidado, con mucho respeto, y le permitieron que llevara el cuerpo a Buenos Aires, ¿no? Sí, que no era fácil en esa época y no había un vínculo muy ameno tampoco. Tremendo. No, él tuvo que ver mucho con el encuentro de Roca con Errázuriz, tuvo mucho que ver, y en el fallo que hizo la corona británica sobre los territorios, donde se determinó que no tenía que ser como lo querían los chilenos, tuvo mucho que ver los trabajos de campo que hizo Perito Moreno. Es tanto lo que se puede decir de él que no nos alcanzaría un programa, Gerardo, para contarlo. Sí. Todos los lagos no tenían nombre. Él descubre lagos, les pone nombre. Hay lagos que no se conocían y se le habían puesto números para después poner nombre. Tomás Holdrich, cuando hace todo el reconocimiento en los lugares que le van a dar la determinación del fallo que tenemos en el arbitraje de la corona británica, es porque Perito Moreno lo llevó al lugar, le explicó y le mostró cómo era el sistema y cómo era. Eduardo VII, cuando hace el fallo arbitral, lo hace porque Perito Moreno acompañó, y es más, después fue consultado muchas veces. La Royal Geographical Society lo convocó muchas veces para hacer consultas en trabajos de campo, ¿viste? Claro, ella ya era una eminencia, digamos, en la propia vida, no hizo falta la muerte para consolidarlo, ya era un tipo de consulta. Sí, y esa parte, el primero después de los inventos de los Yellowstone en Estados Unidos, en National Park de Yellowstone, sí. Él crea los parques nacionales en la Argentina. Claro, eso noto como un espíritu democrático muy fuerte que debe venir de algunos logros de Estados Unidos, como el del Central Park en Nueva York durante la época en la que gobernaba Mitre en la Argentina, y también el Yellowstone, que es también de esa segunda mitad del 19. Evidentemente ese tipo de cosas lo influyeron mucho y le hacían ver que en una sociedad republicana era muy importante el espacio público, y especialmente el espacio público destinado para ciencia. Y después tiene una cosa que yo no la estoy mencionando y no es poca cosa. Así como tuvo la sensibilidad de educar con comedores escolares, porque notó que había chicos desnutridos de la cantidad de inmigrantes que llegaban a Argentina, también es uno de los muy pocos que después de Barros y otros más, que mejor trato tuvo con los pueblos originarios, que conocía el lugar y que lo trató siempre con respeto, y que se ganó, a su vez, era muy querido, ¿no? O sea, igual que era un sujeto que lo quería mucho con el riesgo que implicaba, Gerardo. Él llegó a estar secuestrado, llegó a pasar cada cosa con los indios, que aparte fue a tratar con ellos en un tiempo que los indios ya estaban muy hostiles con los blancos, porque sabía lo que se venía, ¿sabes? Primero, sabía que no le respetaban los tratos, que no le estaban dando ya los planes de trabajar, no son nuevos, Gerardo, ya en esa época. Desde la época de Rosa, los indios habían aprendido que el blanco les tenía que dar comida
una vez por año para tirar todo el año, cuando se les cortó eso, y después se enteraron que venían, que se venía un malón grande de blancos, empezaron a tratar mal, y en ese momento es donde Perito Moreno está haciendo un trabajo de campo en un lugar muy peligroso, y a tal punto que su vida corrió serio riesgo, tuvo que escaparse en un caballo con otras personas, borrar las huellas, improvisar una embarcación, ir por el río escondiéndose de día para que los indios no lo encuentren, y así logró llegar a lo que es el poblado de Neuquén, que lo encontró una patrulla porque escucharon el último disparo que tiró al aire. Era toda una aventura, era un sujeto que realmente, pero repito, él al indio siempre lo respetó mucho. Se habló mucho de cómo terminó Inacayal, Foyel, pero él respetó mucho. Valentín Saigüel, que fue un indio fue un cacique que tuvo trato con él, y era muy querido, en el mundo, él los conocía perfectamente, en lo bueno y en lo malo que tenía el indio. Era el sujeto que más sabía cómo tratar con ellos, sus problemáticas, sus picardías y todo eso. Era un sujeto que sabía perfectamente cómo, y que, digamos, se salvó de muchas cosas, ¿no? Llegó un momento que sí. había en un momento que está detenido uno de los hechiceros de la tribu y han dicho que había que arrancarle el corazón. No, qué locura. Y después, bueno, sí, bueno, pero son creencias. Él respetaba eso, Es más, y a él lo respetaban también y lo querían mucho, ¿viste? Claro, es que mucho, los trataba, me imagino... Hay anécdotas sorprendentes de Perito Moreno que son de película, ¿viste? Sí, yo me imagino que los trataba de igual a igual, fundamentalmente, con respeto y sin tener esa mirada de superioridad que existía en la época del blanco hacia el indio. Y después le toca, si no me equivoco, en todos sus movimientos, la época posterior a la conquista del desierto. Así que una época difícil, ¿no? Ya con el indio avivado y sabedor de que iban por todos los blancos y que no había mucha chance de negociación. Claro, y después, digamos, fue un sujeto que tiene, qué sé yo, y que siempre fue de consulta permanente en todo tipo de trabajo, en todo tipo de niveles, cuando se encontraron, cuando era un sujeto de consulta permanente. Qué sé yo, el viaje de Teodoro Rosso en 1913, él murió en 1919, ¿no? Hizo un gran aporte y se le reconoció los conocimientos y la innovedad que tenía. Cuando se encuentran en ese hecho protocolar arriba en la embarcación y los indios alrededor lo comienzan a llamar. A Perito Moreno tenía su propio nombre, los indios lo llamaban con otro nombre, ¿no? Claro, fíjate vos. De ahora Roosevelt con digamos, el expresidente americano, bien americano, cuando empezaron a ver que alrededor del barco en el lago lo llamaban los indios tapacho, así lo llamaban ellos, para que los haga saludar, y salió a saludarles. Claro, era una cantidad impresionante de indios que lo querían saludar porque lo conocían. Y sale Roosevelt y hace una costumbre de los indios pieles rojas que había que pegar un grito, ¿no? Moreno lo mira y le dice, acá no gritan así. Sí, y así que mirá... Lo mira el americano y le dice, no es una práctica que se tengan acá los indios de esta zona. Pero vivo también Roosevelt para caer bien ese gesto, ¿no? No, sí, bueno, un diplomático. Un político también, más aparte es un político americano, ¿viste? Que tenía unas ideas muy particulares, por supuesto. No te olvides que Roca copió de ellos lo mejor de la conquista de la pradera americana, ¿viste? Claro. Es más exitoso que los americanos, perversamente más exitoso. Bueno, eso es lo opuesto a lo que tenía Perito Moreno. Perito Moreno tenía perfectamente claro cómo era la idiosincrasia del mundo de los grupos originarios, y si lo hubieran escuchado se hubieran logrado mejores acuerdos y mayores acercamientos y más aprovechamiento de toda esa cultura que no supimos ver. Sí, quizás con el tema de las reservas se hubiera podido llevar adelante algo más pacífico, pero bueno. Es el primero que nos dijo que nosotros teníamos petróleo, el primero. Sí, en Comodoro. Digamos, el petróleo en Argentina de 1865 tenemos petróleo, pero sabíamos que el mayor problema era transportarlo, porque los ingleses no nos iban a dejar transportar un barril de petróleo. Cuando vio que cerca de un puerto natural, él fue el primero que lo vio. Cuando miró, pasó por Comodoro, dijo, acá agua no van a encontrar, pero algo que le va a dejar más plata seguro. Bien, así tirando la punta y llenando de esperanzas a muchos.
Y conociendo las políticas británicas también, conociendo el mundo en que vivía. Era un tipo que se sabía manejar muy bien y repito, era un sujeto, un altruista. Él cuando nació rico y murió, lo único que le dejó a los hijos son deudas. Y después tuvieron que hacer magia para recuperar muchas de las cosas que a él le remataron después de muerto porque tenía mucho... y repito, hoy se lo conmemora pues es un tipo que donó que después hay crónicas que dicen que después se arrepintió, pero bueno, eso hay que verificar que no comenta. Pero él recibió 22 leguas cuadradas que lo usó, gastó todo para financiar comedores, viste, para desposeídos. Comenzó a crear escuelas con comedores escolares, porque había una carencia que cuando hablan de la Argentina potencia también desconocen, que no sé por qué hay gente que cree que lo bueno para poco es bueno para todos, ¿viste? Sí, una locura, claro. Pero lo cierto entonces es que el Parque Nacional, un día como hoy empezaba a forjarse el actual Parque Nacional Nahuel Huapi a partir de esta donación que me nombraste una barbaridad de leguas, digo, mucha cantidad de metros, de kilómetros. Muchísimo. Por eso los hijos lo odiaron a Francisco Pascasio Moreno, porque tuvo todo, le dio a la Argentina, le dio miles de kilómetros cuadrados y no nos dejó ni una hectárea. Sí, hay que entender que era el país donde gobernaban los estancieros también. Y les en tocó... esa época, digamos, el descubrimiento, todos los avances arqueológicos, antropológicos, paleontológicos, geológicos que aportó al Museo de la Plata, que aportó a la Argentina Francisco Pascasio Moreno, no tenía demasiado valor, ¿viste? ¿Por qué? Porque tenía la misma mentalidad de estancieros que todavía la tenemos, claro. Todavía la tenemos en el país. Lamentablemente en algunos se nota... Hay gente que piensa, ¿viste? Que piensa, no sé, con la cabeza llena de pájaros, ¿viste? Sí, de una manera... Son sujetos que claro. Pero yo estoy contando apenas. Hay un libro que cuenta la excursión de él digamos... Él remontó en no sé cuánto tiempo le llegó, creo que 7 meses, y desde Puerto de Santa Cruz hasta donde se emboca. Se creía que el río Santa Cruz era alimentado por el lago Viedma. Después se descubrió que no era así. Hay un montón de lugares que descubre. Cuando él escribe lo que él pide, que digamos, es que él es un invento de él. Él quiere que se creen poblados cerca de la cordillera, la zona oeste de la Patagonia, porque sabía el vecino que teníamos, ¿viste? Claro, y sabía su afán por conquistar esa zona y por eso los movimientos estratégicos que hizo, ¿no? Claro, y repito, Moreno viajó permanentemente a Chile. En Chile se lo respetaba por el conocimiento que tenía y digamos, y no fue un sujeto completamente desinteresado en lo personal, porque podía ser enriquecido, podía ser uno de los estancieros más grandes de la Argentina. Sin embargo, donó todo en función y un concepto didáctico de la educación muy práctico, muy viable, ¿viste? Con los pies sobre la tierra. Repito, él explicaba, no le podés enseñar a alguien con el estómago vacío. Entonces creó, además, todos sus bienes los gastó en eso. Sí, y la importancia, la importancia del prestigio también para que te reconozca tu rival, tu país vecino, y también te conceda autoridad en la designación de esos mojones limítrofes, porque el otro puede no reconocerte y se complica. Sí. Está bien que, digamos, los hijos, hay testimonio de la época que los hijos decían, le retuvo 42.000 kilómetros cuadrados para la Argentina y no nos dejó ni una hectárea para cada uno, ¿no? Pero bueno, eso es pensamiento. Bueno, profe, personal de la época. Claro, profe, te agradezco esta charla sobre Pascasio Moreno, sobre Perito Moreno. Un gusto charlar con vos en este lunes. Mañana nos reconectamos a las 11:30 y seguimos conversando, dale. Bueno, perdón por la prolijidad en el relato, pero es tanto la que hay para Perito Moreno que deberíamos hacer un programa más, Gerardo. Que tengas un buen día y que la pases bien, ¿eh?